Hay un, hay un pastor llamado Chad Berg que subió a internet algo muy interesante. Recuerdo haber visto un video. Él tituló ¿Por qué yo volví a la iglesia? Y básicamente él en ese video comenta que después de un tiempo difícil que él atravesó, donde se había alejado de manera intencional de la iglesia, él decide volver, y en el video él empieza a dar las razones del por qué es importante congregarnos, y una de esas razones que quiero mencionarle es la siguiente, y él mencionaba que la palabra de Dios hablada de la boca de un hermano es más fuerte que la palabra que yo hablo a mi propio corazón. Se lo voy a repetir. La palabra de Dios hablada de la boca de un hermano es más fuerte que la palabra que hablo en mi propio corazón. Y él hace una comparación muy interesante con una relación de matrimonio. Y lo cito, y él dice: yo puedo decirme a mí mismo durante todo el día que mi esposa me ama, y yo tengo la convicción de que mi esposa me ama, pero nunca va a ser tan fuerte el efecto que alimente mi convicción a cuando mi esposa me dice que me ama desde su boca, de una manera externa. Y precisamente haciendo esa comparación, el pastor dice que necesitamos, ustedes y yo, esa palabra externa, no solamente una individualización de la palabra. Claro, es sano tener momentos devocionales, es sano tener momentos de comunión con Dios, pero eso no sustituye el diseño divino de que cada creyente debe pertenecer a una congregación con la que se reúne y es expuesto a la palabra predicada. Necesitamos esta palabra externa hablada a nuestros oídos y a nuestros corazones. Por eso Dios levanta pastores, levanta líderes, levanta hermanos que nos predican la palabra, que nos hablan de la ley del Señor, pero más importante aún, que nos están recordando el evangelio. Entonces, en el diseño del cuerpo de Cristo, hermanos, Dios nos diseñó con esa necesidad de vivir en comunidad para nuestra santificación. Ya lo hemos aprendido. Es una realidad decir que yo necesito de ustedes y que ustedes necesitan de mí, porque al hablarnos la verdad en amor, como dice Efesios 4:15, es como vamos a crecer, es como vamos a madurar, es como vamos perfeccionándonos. Y esto es precisamente lo que el tema del estímulo bíblico pretende lograr. Si usted ha estado acompañándonos desde la semana pasada, se va a dar cuenta que ese es el tema que hemos estado hablando, así como el texto que acabamos de leer de Hebreos 10:24. El mandato es considerar de qué manera nos podemos estimular unos a otros. Decíamos la semana pasada que usualmente se saca un poco de contexto este texto del versículo 25 para exhortar a los hermanos que no se congregan a que se congreguen. Y está bien, no está mal el hecho de animar a los hermanos usando este texto. Mira, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero ese no es el punto del texto. El punto del texto es que ha estado diciendo desde el versículo 23 que mantengamos firme nuestra esperanza, que nos mantengamos sin vacilar. Y el mandato es considerar cómo estimularnos. Ese es el punto del texto, porque cuando consideramos cómo estimularnos unos a otros, vamos a entender que esta acción requiere reunirse. Por lo tanto, si yo estoy considerando cómo estimular a mi hermano o a mi hermana bíblicamente, yo entiendo la importancia de congregarme. Entonces, tiene sentido que cuando nos estimulamos al amor y a las buenas obras, que es lo que dice el texto, no vamos a dejar de congregarnos, no vamos a hacer nuestra inasistencia una costumbre. Ese es el punto del texto. Entonces, hemos estado viendo la semana pasada cómo la Biblia nos da esta responsabilidad a usted y a mí de estimularnos bíblicamente según este texto. Y quiero hacer un pequeño repaso de los puntos más importantes que definíamos la semana pasada. En primer lugar, definir el estímulo bíblicamente dice de la siguiente manera. El estímulo se define así:
es cuidar de la otra persona, lo que por lo general implica hablarle con la verdad bíblica. No pierda de vista esto. El estímulo implica hablarle con la verdad bíblica, con el objetivo de, con el propósito de, con la razón de que esta persona crezca, madure, se perfeccione en la piedad. Entonces, decíamos que si yo pretendo estimular bíblicamente a mi hermano, a mi hermana, esto debe tener un contenido y ese contenido tiene que venir de la palabra del Señor. Y decíamos que esto es una gran responsabilidad, hermano, porque el estímulo, busca la santidad. El estímulo busca que crezcamos en que nos parezcamos a Cristo. Y nuestro llamado, por lo tanto, es ayudarnos mutuamente hasta llegar a la meta, la que acabamos de cantar, hasta llegar a esa meta eterna. Dios es quien nos preserva, pero utiliza muchos medios para hacerlo y uno de esos medios es el cuerpo de Cristo. Entonces, a lo largo de en este punto de su vida en el que usted se encuentra hasta la eternidad donde llegue con el Señor, todo ese trayecto, en toda esa recta van a haber altos y bajos, altos y bajos. Desde este punto de su vida donde se encuentra ahorita hasta la eternidad van a haber altos y bajos. Téngalo muy presente. Y por eso precisamente es que necesitamos que nos den ánimo. En algún punto, si es que no frecuentemente, necesitamos ser alentados. Necesitamos ser exhortados, necesitamos que nos estimulen. Por eso es tan importante este tema para nuestra unidad como iglesia, porque cuando la unidad se ve afectada, hermanos, tenemos que estar bien preparados y bien equipados en el arte del estímulo bíblico. ¿Sabe para qué? Para recordarnos unos a otros lo que realmente importa. Usted puede estar frustrado, cansado, hastiado de muchas cosas que, si lo piensa bien, son bien terrenales. Son cuestiones que ya tienen fecha de caducidad. Si son cuestiones que no son eternas, tenga por seguro que son fecha de caducidad las que tiene. Son cosas de las que se preocupa que van a tener una fecha de caducidad. El estímulo nos ayuda a recordar lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Su vida espiritual. ¿Qué tanto usted está priorizando en su vida que lo va a encaminar hacia lo eterno? ¿Está creciendo en las cualidades que como hijo de Dios la Biblia le demanda a que tenga presente en su vida? ¿Está esforzándose por ser más santo? ¿Está esforzándose por ser como Cristo? ¿Está alimentando las virtudes? ¿Está alimentando los frutos del Espíritu? ¿Está orando con el Señor? ¿Está orando al Señor? ¿Está intercediendo por los hermanos? ¿Está procurando una comunión con el Señor más frecuente? Esas son cosas que son importantes y esas son cosas que el estímulo bíblico pretende hacer. Cuando usted realmente entiende lo que realmente importa, hermano, cualquier intento de división para separar el cuerpo de Cristo no va a poder superarlo. Entonces decíamos la semana pasada, ¿es difícil practicar esto? ¿Será difícil practicar el estímulo bíblico? Bueno, por supuesto, para un pecador que ha pretendido solucionar su cristianismo a su manera y se topa con la realidad de que la misma palabra nos da la manera cómo hacerlo, claro que va a costar. Y hay dos desafíos que decíamos la semana pasada y estuvimos viendo el primero en la ocasión pasada. Hay dos desafíos que se presentan si queremos poner en práctica el estímulo bíblico. Y el primer desafío es que la lucha es una lucha con el corazón, contra el corazón. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el problema no es principalmente externo, sino que la consecuencia de los deseos pecaminosos que se originan en el corazón. ¿Sabe por qué decíamos que es esto? Porque usualmente cuando atacamos o regañamos o exhortamos, lo que buscamos es que la persona cambie el comportamiento, cambie lo externo, y no ese es el punto. Cuando exhortamos a alguien, tenemos que tener en cuenta este primer desafío, porque cuando entendemos que el corazón es la raíz de este mal, eso nos va a direccionar nuestra atención a la raíz del problema. Entonces mencionaba algunas realidades a través de este primer desafío. Cuando usted va a la raíz del problema, que es el corazón del ser humano, usted tiene que tener en cuenta
tres cosas importantes. Decíamos, primero, que solo Dios puede cambiar el corazón. Téngalo muy presente. ¿Sabe por qué? Nosotros únicamente somos instrumentos. Cuando usted pretende involucrarse en la vida de otras personas, usted tiene que recordar, y decíamos, que la oración aquí es vital. La oración es su mejor herramienta. Usted no pretenda cambiar el corazón a base de culpa, a base de bombardear con presión, que usted va a lograr cambiar la voluntad de alguien más solo por una regañada suprema. No es así. Usted no es Dios. Usted no puede cambiar el corazón. Usted, incluso solo para que usted permanezca callado, la persona probablemente, para que usted no siga molestándola, puede cambiar su conducta externa, pero no cambia su conducta interna. Y es ahí donde nos debemos inclinar a la oración, porque quien se encarga de estas cosas es el Señor. Y mire qué interesante es cuando nosotros pretendemos cambiar la conducta de alguien y esta persona no cambia, es porque muy probablemente el Señor está trabajando en nuestro corazón primero antes de obrar en el corazón de la otra persona. Segundo, tenga presente que cuando usted ataca al corazón de alguien más o usted busca alentar a alguien más, sabiendo que su corazón es la raíz del problema, usted tiene que tener en cuenta que también su corazón es propenso a desviarse, que su corazón es propenso a divagar. No es coincidencia. Vimos Gálatas 6:1. Ese texto nos advierte de que así como yo estoy buscando corregir al otro hermano, yo no tengo que olvidarme que el dedo que señala me puede apuntar a mí en una futura ocasión. ¿Por qué? Porque somos bien orgullosos, podemos llegar a ser autosuficientes de una manera enferma, porque nuestros corazones son tan oscuros y malvados que ni siquiera hemos podido llegar a comprender la totalidad de qué tan depravado puede llegar a ser nuestro corazón. Tercera cosa a tomar en cuenta que vimos la semana pasada: la meta a la hora de estimular bíblicamente a nuestros hermanos no es que mi hermano se siente feliz y realizado, que eso es lo que muchas iglesias andan bombardeando con un evangelio que promete felicidad, realización, sueños cumplidos, proyectos respaldados por el Señor. Y hay tantas maneras de lograr convencer acerca de esto, y trágicamente solo atacan el comportamiento. Usted haga esto y va a ver que el Señor le va a dar esto. Usted haga tal cosa y el Señor le va a dar esto. Usted haga. Conductas externas. ¿En qué momento se ataca el corazón? ¿Se da cuenta? Dios no está para cumplir nuestros sueños, para darnos felicidad. Y vamos a desglosar bien esto. ¿Sabe cuál es el objetivo? Y eso es lo que resaltábamos la semana pasada. Nuestro objetivo al estimular bíblicamente a los demás es que las personas sean transformadas en sus deseos. Cuando usted ataca el corazón, ora por este corazón, detecta la raíz del problema, que es el corazón, usted presenta delante de Dios a este corazón y Dios se encarga a su tiempo, en su momento, a su forma, en su voluntad, que esos deseos puedan ser transformados para buscar a Cristo por encima de todo lo demás. Cuando el corazón del pecador es transformado en sus deseos, anhela a Cristo más que cualquier otra cosa en este mundo. Eso es un corazón transformado. Y nuestro corazón y el mío, hermanos, a través de los afanes de la vida, el estrés de este mundo, el cansancio del trabajo, de la familia, o llámele la fatiga que quiera llamarle, los afanes siempre buscan ahogar nuestro deseo por buscar a Cristo. Y el estímulo bíblico que un hermano, aparte de mi persona, pueda darme, me va a recordar lo que realmente es importante. Y eso al final, hermanos, eso sí conduce a un gozo verdadero, a una verdadera felicidad, si lo podemos llamar así. Pero lo que el mundo llama felicidad, la Biblia le llama gozo. Un gozo que dura, no es un gozo temporal. Por tanto, decíamos que el primer desafío que enfrentábamos a luchar por animar a nuestros hermanos y hermanas es
el engañoso corazón. Y en esta ocasión, hermanos, luego de este breve resumen, me quiero enfocar en el segundo desafío. Habíamos visto nada más como la punta del iceberg de este segundo desafío la semana pasada al final, pero hoy sí quiero adentrarme en este segundo desafío para estimular bíblicamente. El segundo desafío consiste en filosofías huecas y engañosas. Mencionábamos que un segundo enemigo, aparte del corazón, es el pensamiento del mundo. La cultura constantemente está bombardeando mensajes antibíblicos a la iglesia. Desde el más joven hasta el más anciano es bombardeado con filosofías huecas y engañosas, y es la responsabilidad de la iglesia mantenerse firme. Hebreos 10, 23, manténganse firme en la profesión de su esperanza, sin vacilar, sin desviarse, porque fiel es aquel que prometió. Como la cultura está bombardeando, lo hacía en el tiempo de la iglesia cuando esta carta fue escrita, esto no es nuevo hoy. La cultura sigue bombardeando para que la iglesia flaquee, para que su fe sea débil. Y el autor de Hebreos está diciéndoles, fiel es aquel que prometió. Por tanto, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras. ¿Se da cuenta? El amor tiene que ver con una comprensión, con una convicción del amor del Señor, y las buenas obras son la práctica de ese amor que he recibido, la ejecución de la fe que me ha alimentado, que me ha salvado. ¿Se da cuenta? No solo basta con decir yo soy cristiano, tiene que comportarse como cristiano. Y evidentemente esto incluye congregarse. Entonces, hermanos, imagínese que cuando usted busca estimular a sus hermanos que tiene alrededor y a los demás hermanos de la iglesia, usted imagínese a la cultura con un megáfono bombardeándolo de un lado de su oído, y por el otro tiene la iglesia y los hermanos bombardeándolo de otro lado, diciéndole, esta es la Biblia, esto es lo importante, esto es lo eterno, esto es lo que usted tiene que mirar, lo que usted tiene que buscar, para aquí es. Es una lucha diaria, hermano, a la que usted se enfrenta, a la que todos nos enfrentamos como hijos de Dios. Y decíamos que nuestra filosofía guía, por así decirlo, y entiéndase por filosofía a algo que busque establecer el sentido del ser humano, debería descansar en la verdad del Evangelio. Porque en cierto sentido somos filósofos, y no quiero que me malentienda, porque preguntas que allá afuera se hacen como, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Por qué el ser humano hace lo que hace? Y se va a encontrar con respuestas muy espirituales allá afuera, pero sabemos que en la Biblia hay una respuesta para eso. Hay un propósito, hay un sentido. Entonces todo eso descansa, toda nuestra cosmovisión de vida, la manera en la que pensamos, la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que vemos hacia el futuro, vemos la vida y vemos la muerte, está alimentado y descansado por la verdad del Evangelio. Pero aquí está el detalle, hermanos. En medio de este fuego cruzado, de este bombardeo que hace entre la cultura y la voz de la iglesia, como cristianos, nuestras vidas a menudo pueden llegar a ser inconsistentes con la verdad del Evangelio. Hay un libro que se titula ¿Cómo cambia la gente?, escrito por dos autores llamados Timothy Lane y Paul Tripp, y le llaman a esto la brecha del Evangelio. Y decía la semana pasada, es una brecha entre lo que sabemos que es verdadero en el Evangelio y nuestra manera de vivir. Ellos explican que esta brecha no se queda vacía. Ese espacio entre la verdad del Evangelio y nuestra forma de vivir, ese espacio en blanco debería estar complementado. Pero ¿qué pasa? Cuando esa brecha queda separada, no es que no hay nada, hay algo que está impidiendo que esto no se complemente. Por lo tanto, nosotros y los hermanos de nuestra iglesia, cuando existe esta brecha, podemos operar con una mezcla de la verdad del Evangelio junto con otras filosofías que, aunque suenan bíblicas, parezcan bíblicas,
tienen en su núcleo los valores de este mundo. Otra vez, tenemos por este lado la verdad del evangelio, tenemos a este otro lado su vida, cómo lo está viviendo. Esto debería de estar así, pero hay una brecha que usualmente es culpa de lo que la cultura y el mundo pretende separar. ¿Sabe qué? Cuando uno busca armonizar su práctica de vida con la realidad del evangelio, uno busca mezclar lo que hay en la brecha y hay algo que no está cuadrando. Y eso es muy importante para saber cómo estimular bíblicamente, hermano. En muchos sermones yo he mencionado y hemos tenido el ejemplo de los corintios en el estudio de los domingos, de cómo una iglesia puede verse tan afectada al mezclar el evangelio con la cultura que lo rodea. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Corinto? Que estaban viviendo un evangelio mezclado con la cultura. Por eso estaba tan torcida su práctica cristiana. Tenían pensamientos que no partían realmente del evangelio. Entonces, hermanos, yo en esta noche le ruego, le suplico que me preste atención a partir de acá, porque estos autores que le mencioné identifican 7 de estas filosofías que tienden a sustituir el evangelio y se mezclan sutilmente en la práctica cristiana y estorba un estímulo correcto. La idea en esta ocasión, hermanos, es estudiarlas despacio, no vamos corriendo, tenemos tiempo ahorita, pero yo le pido que cuando las estemos estudiando, usted las examine de tal manera que usted analice su propia vida, analice su corazón, examine su corazón, y mientras hacemos esto, le pido que piense en dónde usted puede reconocerlas y darse cuenta de que es una realidad en su corazón. Y piensen cómo otros que usted conoce pueden adoptar alguna de estas falsas filosofías. Pero le aclaro algo. Usted no me asuma, por favor, que no reconoce ninguna dentro de sí. Usted va a ver 7 filosofías que tienden a ir mezcladas o que buscan sustituir el evangelio. Dicho en el buen salvadoreño, no pretenda que este saco no le va a quedar. No pretenda que esta cucharada no es para usted. Le pido que todo lo que voy a decir a continuación lo tome como que si todo fuera directamente para usted. Y luego piense en alguien que usted conozca. Los que están viendo la transmisión también, esto es directamente para ustedes. Porque esto va a ser un gran ejercicio de humildad y de mansedumbre. Entonces, este desafío es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted identifica estas filosofías huecas y engañosas, usted se va a dar cuenta cómo ha estado estimulando correcta o incorrectamente a los hermanos de la iglesia. Y quiero comenzar con la primera filosofía. Es el formalismo. ¿En qué consiste el formalismo? Básicamente, ahí lo dice, pasar mucho tiempo en la iglesia, pero con poco impacto en el corazón. Dicho de otra manera, esto me hace a mí creer que, bueno, yo participo en las reuniones de la iglesia, en nuestro caso participo en Gracia y Verdad, yo me congrego regularmente, estoy en los ministerios de la iglesia, estoy en los grupos de servicio, y eso me hace pretender que mi vida está bajo control. Solamente por eso, como pasar la tarjeta de asistencia en el trabajo. Y puede que pase mucho tiempo en la iglesia, y de hecho tenemos solo 2 servicios en la semana, más el discipulado. De los 7 días de la semana, 3 son para el Señor. Y yo estoy bien con eso. Eso es lo que dice el formalismo. Y paso mucho tiempo en la iglesia, me puedo el nombre de los hermanos, me puedo las alabanzas que se cantan aquí, ya me puedo las redes de la iglesia, pero a la larga no hay ningún impacto en mi corazón. Yo estoy llegando solo por llegar.
Me siento solo para cumplir un horario. Soy un cristiano de reunión, soy un cristiano tipo cometa. Llego, digo Dios le bendiga, saludo, medio tengo comunión y me voy. No hay un impacto en mi corazón, mucho menos en mi estilo de vida. Entonces, como consecuencia de esto que inició acá, eso tiende a provocar una conducta externa en el creyente. Lo hace prejuicioso. ¿Sabe qué? ¿Quién es alguien prejuicioso? Alguien cuando yo juzgo negativamente con ideas preconcebidas a alguien. Yo puedo ver a un hermano de la iglesia y si este hermano a mí me da un semblante de agrandado, de creído, simplemente no le hablo. Y ya me armé toda una película y un perfil de cómo este hermano es. Y no le hablo. ¿Por qué? Porque él es del Escalón y yo soy de Soyapango. Yo por eso ya establecí barrera. Porque se ve que él es del Madrid y yo soy del Barcelona. O sea, se da cuenta y pasa, hermano. O sea, usted se puede reír, pero se imagina la inmadurez que puede existir dentro del corazón como para que esto sea la base para no estimular a alguien y que esta sea la base de su evangelio. Y esto pasa. No hay un impacto, o sea, de verdad, hermanos, volvernos prejuiciosos es bien fácil. Y no solo somos prejuiciosos si estamos bajo el formalismo, sino que somos impacientes. Préstele atención a esto. ¿Sabe qué es ser impaciente? ¿Sabe cómo define ser impaciente? Cuando yo me irrito, cuando yo me frustro, cuando las cosas no van a mi ritmo. Y usualmente yo soy prejuicioso e impaciente con los hermanos que no funcionan igual que yo, que no están involucrados en la iglesia como yo, que no sirven en los ministerios como yo, que no aprecian los discipulados como yo, que no cantan como yo, que no se sientan en los lugares donde me siento yo, que no tienen los mismos gustos que yo. Hermanos, el formalismo me hace pensar que mi cristianismo, entre comillas, es estar en el lugar correcto, siguiendo simplemente corrientes correctas. Ese es el cristianismo del formalismo. Y el problema está en lo que yo estoy considerando que es correcto. Cuidémonos del formalismo. Cuidémonos de estar tan involucrados en la iglesia, pero sin ningún impacto de la palabra en nuestro corazón. Porque esto es vital. Si usted se identifica, usted evalúe cómo entonces ha estado estimulando a sus hermanos, si es que ha tenido la paciencia de estimular a alguien, si es que no ha juzgado su situación antes de estimularlo. ¿Se da cuenta cómo podemos ser prejuiciosos e impacientes con nuestros hermanos antes de estimularlos? Entonces, ¿para qué es la solución para esto? El evangelio correcto. Veamos lo contrario. ¿Quién es el que no juzgó bajo un criterio incorrecto y juzgó correctamente? Fue Cristo. ¿Quién es el que ha mostrado hasta el día de hoy una paciencia donde usted y yo seguimos vivos a pesar de nuestras fallas? ¿Quién es paciente sino el Señor con nosotros? Y me va a decir usted que no puede mostrar paciencia con su hermano cuando Dios le ha tenido una enorme paciencia solo en 24 horas de este día jueves. Cuídese del formalismo, porque usted puede estar creyendo que tiene un cristianismo en un lugar correcto, pero está siguiendo la corriente incorrecta. Número 2, el legalismo. Yo le puse ahí que es el primo cercano del formalismo. ¿Sabe por qué?
Porque el legalismo a mí me hace pensar que yo vivo, existo para hacer cumplir o valer las reglas. Yo soy un amante de las reglas. Me encanta que hayan reglas y normas porque me encanta que la gente cumpla las reglas, cumpla las normas, cumpla las leyes. Me encanta eso. Eso es lo que el legalismo le hace actuar al cristiano. Pero aquí viene lo interesante. Muchas veces estas reglas por las que ama vivir son reglas que él mismo ha creado para sí mismo. Y aún peor, son reglas que ha creado para los demás. Y esto es peligroso, porque mientras eso pasa, la persona legalista se siente bien, se deleita cuando mantiene en control sus reglas. Él está feliz de que la gente haga lo que él ha dictaminado, las reglas que él ha puesto, el estándar y la expectativa que esta persona pone sobre los demás y pone sobre sí mismo. Le encanta construir una imagen que la gente vea. Me deleito si yo puedo mantener mis reglas bajo control. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso produce una actitud arrogante. ¿Sabe qué es ser alguien arrogante? Alguien con aires de superioridad. Este sentido de creerme más que los demás, orgullo. Y me vuelvo arrogante y me vuelvo amargado. Amargado significa que yo guardo rencor por algún disgusto o por alguna frustración. Entonces yo me vuelvo arrogante y me vuelvo amargado cuando los demás no pueden cumplir con los estándares que yo establezco para ellos. ¿Te imaginas un corazón cristiano amargado y arrogante? Simplemente el corazón legalista dice, yo no puedo tener algún tipo de gozo, me amargo, me frustro, guardo rencor, los demás no pueden cumplir mis estándares. ¿Sabe lo difícil? No, más bien, lo triste de esto, del legalismo, es que el corazón legalista no encuentra un gozo en su vida, porque no encuentra una gracia que deba ser celebrada. Simplemente no puede encontrar gozo, porque su gozo es que la gente cumpla sus reglas. Por lo tanto, ahí no hay gracia. Y si no hay gracia, ¿qué celebra? De hecho, algo que se predicó desde púlpito hace mucho tiempo que me causó un impacto tremendo. Y aprendí a que en esa ocasión, decía el predicador, que debemos tener cuidado en poner expectativas divinas en gente pecadora. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza debe direccionarse en la obra del Espíritu Santo en los corazones. Si usted pretende que su servidor es un santo 100% perfecto, con un pelito más y no me parezco a Cristo, si usted pretende que yo jamás me voy a equivocar, si usted pretende que por estar predicando aquí estoy exento de errores, de fallas, de luchas, usted está poniendo expectativas divinas en alguien pecador. ¿Saben lo que sí puede confiar? Y lo que sí es cierto y la palabra lo dice, es en la obra del Espíritu Santo que está perfeccionándome a mí, a la imagen de Cristo. La gente no puede ver esa línea delgada de diferencia. Una cosa es que yo idolatre a un pastor creyendo que este pastor nunca me va a fallar porque es el pastor, porque es el ungido, porque es el que sabe de teología. Y puede pasar con cualquier hermano de la iglesia. Tú te llevas bien con alguien y pretendes, este hermano no me va a fallar, no me va a traicionar. Y la realidad es que sí pasa. ¿Por qué? Porque estás poniendo expectativas divinas en gente pecadora. Tu expectativa divina debe estar puesta en el Espíritu Santo.
Dice la palabra que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Cristo. Esa es la convicción que Pablo tenía. Estoy plenamente persuadido de esto. Ahora, si hay que tener cuidado en poner expectativas divinas en gente pecadora, imagínese si esas expectativas son humanas disfrazadas de expectativas divinas en gente pecadora. Eso es más caótico todavía. Eso es lo que hace el legalismo. Y esto me impide a mí una correcta estimulación. ¿Qué le voy a decir a este hermano? Él no necesita que yo lo estimule. Él no necesita que yo le dé ánimo. Si él ya se puede la Biblia más que yo, ¿qué le voy a decir? Expectativas divinas en gente pecadora. Y es más, tu excusa es esa para no cumplir con tu responsabilidad de Hebreos 10:24. Ese mandato es para ti y es para mí. Tienes que considerar intencionalmente cómo vas a hacer tú para estimular al que está desanimado. Y te tengo una noticia, abunda la gente desanimada en la iglesia, abunda la gente cargada en la iglesia, abunda la gente cansada en la iglesia. Tu responsabilidad de la mía entonces es ver de qué manera. ¿Cuál es la manera? Aquí está. Pero cuidado con mezclar filosofías mundanas y engañosas a la hora de estimular, y el legalismo es una de ellas. Ten mucho cuidado con un corazón legalista, hermano. Si tú eres alguien que le encantan las reglas, pero tú pones reglas que la Biblia no te manda poner, no estás estimulando correctamente. ¿Cuál es el antídoto de esto? El Evangelio. ¿Quién es el ejemplo de humildad que yo pude ver? Cristo Jesús. Él jamás mostró un corazón amargo. Él en su humanidad tuvo una dependencia total al Padre. Él buscaba dónde orar a cada rato, porque sabía que aún en su humanidad Él buscaba depender del Padre y del Espíritu. ¿Cuánto más ese ejemplo debe ser para nosotros? Si yo quiero estimular a mi hermano, debo encerrarme en oración. Por eso les decía la semana pasada, la oración para el estímulo es nuestra mejor herramienta. No le reste valor a la oración. Cuídese del legalismo y fíltrela a la luz del Evangelio. Examine si su corazón tiene rasgos de legalismo. Número 3, el misticismo. El misticismo lo que pretende hacer es esta incesante búsqueda de una experiencia emocional con Dios. ¿Cómo así? Si no hay un éxtasis, entre comillas, Dios no me ama y Dios está lejos de mí. Permítame explicárselo de mejor manera. El misticismo a mí me hace buscar más una experiencia que un entendimiento correcto de la palabra. Hay muchas iglesias que piensan que la presencia de Dios manifestada es emoción, éxtasis, un desenfreno emocional, un encuentro de sentimientos encontrados a tope, gritos, risas, aplausos, saltos, pero realmente eso es temporal y al final no hay un conocimiento ni hay un entendimiento de su palabra, ni de quién es Dios, ni la obra del Evangelio. Solo es una experiencia emocional y estamos tan sedados de este tipo de filosofía que muchas iglesias y muchos creyentes viven y se deleitan por los momentos en los que se sienten cerca de Dios. Hay muchas iglesias donde se cantan alabanzas, por eso nosotros somos muy cuidadosos con lo que cantamos, donde le dan la bienvenida al Espíritu Santo, le dan la bienvenida al Señor, le dan la bienvenida al Padre. Pregunto, ¿Dios es omnipresente, sí o no?
Él es omnipresente, Él está en todo lugar. O sea, mi alabanza no es un interruptor que se enciende y se apaga para que la presencia esté o no esté. En algo tan sencillo, la gente tiene un concepto de la presencia de Dios muy errado y piensan que si ponemos una orquesta, oscurecemos las luces, manipulamos su emoción, yo puedo hacerlo llorar desde aquí, hermano. Y eso usted lo puede traducir como, ay, la presencia de Dios está afectándome. No, hermano. Lo que yo hice fue manipular tus emociones para lograr un efecto emocional en ti. Y quiero que me preste atención porque no estoy satanizando las emociones. Pero cuando el misticismo está presente en la iglesia, yo busco sentirme cerca de Dios, yo busco sentir a Dios, pero ¿de qué manera en tu cabeza crees que sentís a Dios? ¿Cómo tu mente y tu ser interpreta que Dios está contigo? ¿Tú sientes a Dios porque de alguna manera se te eriza la piel en la alabanza? ¿Porque el predicador llora? ¿Porque los que están alrededor lloran? O sea, la gente le pone evidencias a la presencia de Dios muy vagas. Porque si yo no tengo un éxtasis emocional, empiezo a asumir que Dios no me ama. Porque yo no lo siento. Dios no me ama, Él se alejó. Y llegamos al punto de decir que Él no es real porque yo no lo siento. Y esto es peligroso. ¿Cómo le puede hacer usted saber a su propia alma que Dios está presente, que su presencia es una constante las 24 horas y los 365 días del año? Recuerde la gran comisión. Solo en un versículo Dios le hace una promesa que hasta el día de hoy tiene validez. Cristo dijo ahí en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, certeramente, verdaderamente les digo que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si eso tú no lo puedes entender, hermano, no sé qué otra cosa puede ser más clara. Desde que Cristo mencionó esas palabras en Mateo hasta este momento, esa promesa sigue válida, sigue siendo real. Dios está contigo, Dios está conmigo, Él está aquí, así como otras iglesias tienen sus servicios en este momento en alguna otra parte del mundo. Dios está ahí. Y a mí se me eriza la piel solo con decirlo, porque es una realidad. Y yo no necesito sentir cerca al Señor para saber que Él me ama. Pregúntale a Job. Si alguien tuvo el derecho de dudar del amor de Dios, fue él. Y aún así dice la palabra que él nunca pecó con sus labios. Un pecador como tú y como yo. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo. Entonces, el hecho de que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no depende de mis emociones. No depende de una experiencia emocional. Hermano, solo ponte a pensar, ¿qué pasaría si la presencia de Dios dependiera de cómo yo me siento hoy? Hoy amanecí muy feliz y la presencia de Dios yo solo la puedo sentir cuando amanezco feliz. Complicado, hermano. Somos seres muy cambiantes. Todos los días tenemos un humor bien distinto en algún momento del día. Si la presencia de Dios dependiera de mis emociones, Dios casi nunca estaría. Si así fuera Dios, Él se alejara de nosotros de maneras muy frecuentes. ¿Cómo yo puedo combatir el misticismo con la verdad del evangelio? La gran comisión me está recordando esto. No, de mis emociones no depende la presencia de Dios. ¿Quieres sentir a Dios? Aliméntate de su palabra. ¿Quieres sentir a Dios? Aliméntate de la comunión con los hermanos. La presencia de Dios puede verse evidente, no en un éxtasis emocional.
Hermano, el hecho de que tú puedas sentir, préstame atención, y aquí, antes de esto quiero citar a Paul Washer. Él dijo una vez, yo puedo ser muy reformado, puedo tener estas etiquetas, pero a mí nadie me va a quitar que yo deje de creer en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Y estoy muy de acuerdo. Ojo, ¿sabes un sentimiento que el Espíritu Santo puede provocar en ti? Es que tú te sientas pecador, es que tú te sientas aludido, que la palabra que se está predicando es directamente para ti. Esa es la obra del Espíritu Santo, no solamente alimentando tu convicción, sino que haciéndote responder en emoción. No necesito que tú llores, necesito que tú te sientas aludido porque la palabra, el Espíritu está a través de la palabra redarguyéndote, está penetrando. Está haciendo esa obra poderosa. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y te penetra todo el tripero que tenés y te discierne los pensamientos y las intenciones que hay en tu pecador y engañoso corazón. Eso es sentir a Dios. ¿Sabes de qué otra manera puedes sentir a Dios? A través de la comunión de los hermanos, a través de un estímulo correcto. Cuando uno de ustedes en un momento de desánimo que yo atraviese, me recuerde lo que realmente importa. Imagínate si yo en algún momento pierdo un ser querido muy cercano y yo puedo llegar a olvidar y a cuestionar el amor de Dios y su bondad. Y voy a necesitar en ese momento que uno de ustedes me recuerde lo importante. Dios no ha dejado de ser bueno porque tu ser querido se haya muerto. Dios no deja de ser misericordioso por esta muerte. Dios sigue siendo Dios y tú debes confiar en Él. Ese es el estímulo. Ese es un buen antídoto contra el misticismo. Ubicar mis emociones correctamente a la verdad de Dios y que yo puedo responder correctamente. Y aquí es donde yo quiero llegar al punto. Es malo sentir emociones, es malo que tú llores en el momento de la alabanza, en el momento de una predicación que te ha pegado realmente. No, hermano. Pero ¿cuál es el problema del misticismo? Que busca darle prioridad primero a una emoción sin fundamento. Yo puedo estar aquí y aproximadamente en menos de 2 minutos pretender que lloro. Pero eso es una manipulación, cosa que mucha gente hace. Pero es diferente cuando más de algún hermano que se ha parado aquí ha sido quebrantado al exponer una realidad que él ha vivido. Es muy diferente. Diferente es cuando mi emoción tiene un fundamento y ese fundamento es la palabra. Ese es un sentimiento correcto porque deriva de una fe correcta, de una comprensión correcta. Eso es lo que el misticismo no puede hacer. Examina tu corazón. Examina cuántas veces tú has asumido que Dios no te ama, que Dios se ha alejado de ti porque tienes un concepto equivocado de su presencia. Cuando tú entiendes esto, vas a poder estimularte a la luz de la palabra y vas a poder estimular correctamente a tus hermanos cuando atraviesen pruebas difíciles. Número 4, activismo. ¿Qué es lo que hace el activismo? El activismo simplemente basa mi relación con Dios en lo mucho que yo he hecho, en lo mucho que yo hago con mis obras. ¿Para qué? Con mis obras yo puedo reducir la pobreza en mi comunidad, puedo involucrarme en los servicios, en el evangelismo que la iglesia pueda hacer, en obras generosas, en ofrendas abundantes, en ayuda en mi comunidad. Yo puedo hacer todo eso. Tengo obras piadosas, pero mi corazón puede estar lejos. Hubo una frase que compartí hace no mucho tiempo en mis redes sociales, cuyo autor es anónimo, perdón, y dice, nuestro carácter es reflejo de nuestro tiempo con Dios. Lo voy a repetir. Nuestro carácter es reflejo de nuestro tiempo con Dios. ¿Cómo estuvo tu carácter este día, hermano? ¿Fue un reflejo de tu tiempo con Dios?
¿O pretendes que lo que haces puede sustituir la realidad de una comunión con Dios? Cuídate del activismo, porque estás basando tu comunión con Dios en lo que tú haces, no en la fe, no en la convicción, exclusivamente en lo que tú haces. Entonces, si mi carácter está dándole más importancia a lo que yo hago en vez de lo que yo soy, ¿y qué dice la Biblia que soy yo sin Cristo? Un pecador, alguien que está condenado, alguien menos que nada. Eso significa que lo que soy yo no importa entonces, sino lo que hago. Eso tiene la relevancia que yo necesito. Y si yo sigo esa lógica, hermanos, y me aferro a ese tipo de cristianismo, cualquier sicario puede practicar un mejor cristianismo que yo. Porque él puede hacer obras generosas con mayores recursos que los que yo tengo, pero su corazón está repodrido. Eso es lo que logra el activismo. Ojo, no estoy diciendo que las obras sean malas, pero las obras correctas deben ser el resultado de una comunión correcta y bien direccionada, ya que Santiago dice que la fe sin las obras es muerta. De hecho, ese fue el aparente contradicción entre las enseñanzas de Pablo y Santiago. Pablo le está dando un énfasis a la convicción, a la justificación por la fe. Santiago dice, sí, pero muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te muestro mi fe a través de mis obras. O sea, no es que uno le está dando énfasis a la fe, el otro le está dando énfasis a la obra. ¿Se contradicen? No, se complementan. No es que yo hago obras piadosas para ser salvo. Hago obras piadosas porque soy salvo, que es diferente. Al final, las obras que tú haces con el entendimiento correcto de la palabra, ¿sabes qué es? Es la madurez en acción de tu fe correcta. Lo voy a repetir, las obras correctas son la madurez en acción de una fe correcta. Porque ¿sabe lo que pretende hacer el activismo? Pretende una falsa madurez que deriva de una fe débil e inmadura. Cuídate de no caer en un corazón activista. Porque si tú mezclas esto para estimular a un hermano, no lo estás haciendo bien. Número 5. Qué rápido pasa el tiempo, hermanos. Voy corriendo aquí. Número 5, el biblicismo. ¿Qué es esto? Parece raro este término, pero es uno de los más útiles. A partir de acá, estas últimas 3 que voy a mencionar son las más útiles y a las que más hay que prestarle atención. Bueno, a todas hay que prestarle atención, pero estas 3 requieren una atención especial. El biblicismo reduce el evangelio a un dominio del conocimiento bíblico y teológico. Es decir, yo conozco mi Biblia de memoria, pero no la pongo en práctica ni dejo que me domine. Y hay un montón con biblicismos. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Qué es lo que sale de un corazón con biblicismo? Que yo me impaciento, es decir, me irrito, me frustro con quienes tienen menos conocimiento que yo. No, con ese hermano no, este hermano no entiende mi teología. No está a la altura de mis conversaciones. No, con este hermano no, mucha Biblia habla. ¿Te das cuenta? No, es que este hermano no le entiendo cuando se pone a hablar de la Biblia. O prefieres a un hermano solo porque conoce menos de la Biblia. O sea, aquí hay de los dos extremos. Esta cucharada es para ambos bandos. Porque están los que se frustran y se irritan porque los otros no están al nivel de su conocimiento, y están los que se frustran y se irritan porque ni siquiera preguntan para poder subir o conocer genuinamente y correctamente al Señor. Y ponen esa barrera que impide una comunión y un estímulo correcto entre hermanos. ¿Sabe, hermanos de gracia y verdad, y los que me están oyendo? Tú que conoces, es que el Señor te ha permitido tener un conocimiento mayor de teología, de estudios bíblicos. Tú conoces tanto de teología, tú que has leído muchos libros, tú que has ido a un seminario, tú que has tenido todo este conocimiento. ¿Sabes cuál es el mayor reto que tú tienes?
Incluso si tú tienes un poco conocimiento de la Biblia y la teología, pero la manejas bien, ¿sabes cuál es ese reto para ambos? Es traducir todos esos tecnicismos y lograr que cualquier persona de la iglesia, sin importar su edad, pueda entender estas realidades bíblicas. Esto no es labor, esta es la labor de los pastores, de hecho. Pero ¿tú crees que se limita solamente al pastorado? Esa es tu responsabilidad. ¿Cómo vas a hacer que un hermano que ha atravesado una pérdida difícil va a traducir todo lo que las enseñanzas de Dios vistas en Job puede entenderlas sin que tú le metas una palabra técnica que no sea teológica? Una persona de la tercera edad no va a entender los términos justificación, depravación, la kenosis de Cristo y todas estas cosas. No, aterrízalo. Es tu responsabilidad. Porque si no te estás volviendo un biblicista. Y así no vas a poder estimular a alguien, como dice Hebreos 10. ¿Ves por qué Hebreos 10 te está diciendo que procures de qué manera, cómo estimular unos a otros? Esto, hermano, a ti y a mí nos va a garantizar un ejercicio de paciencia increíble. Porque si tú intentas estimular a tu hermano en un lenguaje erudito, no solo lo vas a desanimar más, hasta puedes mandarlo confundido. Incluso condicionamos nuestras relaciones por causa de cuánto conocimiento tiene el otro. Eso no está bien. Eso no está bien. No es el cristianismo que Dios ha diseñado. Cuídate de un corazón biblicista, por favor. Usa con diligencia el conocimiento que Dios en su gracia te ha permitido tener. Número 6. El evangelio terapéutico. Ojo. ¿Qué hace el evangelio terapéutico? Bueno, me hace creer que yo puedo hablarle mucho a la gente acerca de cómo Dios es la solución, de cómo Dios es el único que sana, que Él es el único que puede sanar al herido, que Dios es el único que puede sanar al desvalido, que puede proveer economía, que puede proveer salud, que puede proveer techo, que puede proveer matrimonio, que puede proveer cosas terrenales. Dios tiene la capacidad de proveer todas las soluciones terrenales que nuestro corazón quisiera, sí. ¿Es lo que necesitamos? No. ¿Qué es lo que hace entonces el evangelio terapéutico? Cuando yo presento a Cristo como un genio de lámpara que soluciona problemas nada más, estoy convirtiendo a Cristo más en un terapeuta que en un Salvador y Señor. ¿Sabe lo que hace un terapeuta? Un terapeuta es un profesional de la salud mental que ayuda a las personas a afrontar problemas emocionales, problemas de conducta, problemas psicológicos, para que esta persona alcance metas personales. Pregunto, ¿Cristo vino para que tú y yo alcancemos nuestras metas personales? ¿Para eso vino Cristo a morir? Y ojo, aquí yo no estoy desprestigiando títulos de psicología, esa es harina de otro costal, que en otra ocasión vamos a hablar. Pero el punto de profundizar esto es, ¿Cristo vino a ser tu terapeuta? ¿O vino a ser tu Salvador y Señor y tu Dios? ¿Cristo vino a morir por tus metas personales o por tu santificación? ¿Cristo vino a morir más por mi respaldo en mis proyectos o vino a morir para que yo pueda tener una relación y reflejarlo para ser discípulos? ¿Te das cuenta cómo el redarguirnos de estas cosas, estimulándonos mutuamente, me hace ver qué verdad es más importante? Esa es la razón que la Biblia te da. Hermano, con mucho amor te lo digo y los que me están oyendo también. Tú puedes ser la persona más exitosa de este mundo. Tú puedes tener metas realizadas. Tú puedes tener toda la cantidad de títulos que tú has soñado en esta vida. Tú puedes alcanzar un nivel profesional tremendo. Y aún así vas a terminar en el infierno. ¿Por qué?
porque viste más a Dios como tu terapeuta que como tu Señor y Salvador. Esta filosofía es bien sutil, bien peligrosa, porque hace que yo vea el pecado de las personas cuando se muerden unas a otras en cierto sentido. Y eso a mí me ofusca. Yo digo, uy, qué grave es el pecado. Y a mí me hace ver que todo eso es mayor pecado que mi pecado contra Dios. Cuando yo tengo esta filosofía de evangelio terapéutico, el problema es siempre los que están afuera, no yo. El evangelio terapéutico me hace creer que yo no tengo la culpa de nada. Yo no soy culpable, yo solo soy una víctima que sufre. Ay, hermano, nada más lejos de la realidad. No has pecado contra Dios. Y esta filosofía me hace tratar al cristianismo solo como una manera de solucionar mis problemas para tener una vida feliz. Pero la Biblia te dice que tú necesitas a Cristo como tu Señor. Eso implica someterte a tu señorío, a su señorío. Él es tu amo, Él es a quien debes tu vida y Él es tu salvador. Él te dio salvación, Él te rescató de una muerte eterna. Por lo tanto, la muerte ya tú no le temes, lo decíamos en la alabanza que cantamos. La muerte ya es solo una memoria, simplemente es un estado temporal de separación que me aguarda para la vida eterna cuando Cristo vuelva. La muerte ya no genera un temor en el creyente, es una ganancia. Cuando tú ves a Cristo como la Biblia lo dice y vives a esto, vas a evitar un evangelio terapéutico, porque vas a ver a Dios siendo tu protector, siendo el que te preserva, el que te hace perseverar, el que te da constantemente su amor y misericordia. Cuídate del evangelio terapéutico. Por favor, quiero terminar. Número 7, socialismo. Y ojo, aquí cuando ocupo esta palabra no me estoy refiriendo a un movimiento político ni al término de estos políticos tal cuales. Estoy hablando de una relación social. Yo de hecho, para especificarlo, le agregué este término. Yo le llamo la idolatría relacional. Si de por sí, y quiero aclarar algo, si de por sí no es buena señal tener demasiada afinidad con amistades no creyentes, aclaro, por favor, no le estoy prohibiendo tener afinidad con gente incrédula, porque eso sería muy sectario de mi parte. Eso hacen las sectas. Cuando yo te impongo qué tipo de relaciones debes de tener y te las prohíbo, cuidado. No, ese es el punto. ¿Cuál es la advertencia que yo te quiero hacer? No te estoy prohibiendo que tú tengas amigos incrédulos, ni que tengas afinidad con ellos, ni que crees una relación profunda con ellos. Lo que yo te quiero advertir, amado hermano y amada hermana, es el peligro que puede causar la influencia de estas amistades en tu comunión con Dios y en tu comunión con la iglesia. Ahí está el peligro. Porque si no estás en contra del diseño de Dios para el cuerpo. Entonces, si esta idolatría pasa con amistades no creyentes, porque podemos idolatrar relaciones de amistad, lo que hace el socialismo o lo que hace la idolatría relacional es llegar a idolatrar relaciones dentro de la iglesia. Pasa. Esta idolatría relacional ocurre cuando el compañerismo y las amistades íntimas que encuentro en la iglesia pueden convertirse en un ídolo. Y eso se traduce en el cuerpo de Cristo reemplazando a Cristo mismo. Y el evangelio queda reducido simplemente a una comunidad de relaciones cristianas. No es distinto de un club social, del club árabe, del club de leones, de los que se reúnen a jugar naipes ahí por algún barrio. ¿Te das cuenta lo que puede llegar a ser una idolatría? Y vuelvo a lo mismo. Cuando tú haces esto, estás poniendo expectativas divinas en gente pecadora. Ve conmigo con tu Biblia, Hebreos 12, y con esto vamos aterrizando. ¿Dónde debe estar entonces nuestra mirada para evitar este tipo de idolatría relacional?
¿Dónde debo dejar de poner expectativas divinas en gente pecadora? Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Me encanta este texto. Hebreos 12:1 dice, por tanto, luego de estar hablando de los héroes de la fe, de cómo la fe ha tenido sus efectos en la historia bíblica, por tanto, después de este recordatorio de la fe y la convicción, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Examina tu mente, examina todas estas filosofías mundanas que te impiden un estímulo correcto. Despójate de todo eso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, no en tus relaciones, no en tu trabajo, no en el dinero que ganas, no en tu sentido falso de control, en Jesús. ¿Y quién es este Jesús? Es el autor, es el que planeó todo y el consumador, el que ejecutó la fe, en el sentido de que Él murió para nuestra salvación y para que el Espíritu Santo nos diera esa convicción para poder llegar en arrepentimiento a Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen. Y mira, para que no se desanimen en su corazón. Te das cuenta cómo la Biblia misma está llegando a la raíz del problema. Todo desánimo, todo cansancio viene de acá. Y eso es lo que tenemos que considerar. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vuelve a Hebreos 10:24. Hermano, 7 filosofías antievangélicas, todas ellas basadas en verdades a medias, en las que somos propensos a creer y a mezclar. Y es precisamente por esta razón por la que necesitamos ser alentados, porque el estímulo sirve para corregir estas filosofías defectuosas de lo que es el cristianismo. Esta semana el Señor me dio una gran lección, un jalón de orejas, entre comillas. Uno de mis sobrinos no podía avanzar con su tarea de matemáticas. Y yo, en mi poco conocimiento, repasé y agarré mi faceta, entre comillas, de profesor de matemática de nuevo. Y le enseñé el proceso, cómo debía hacer sus operaciones matemáticas. Entonces él tenía esta costumbre de revisar la operación en la calculadora primero para ver qué respuesta tenía que dar y si el proceso al final le daba esa respuesta. Entonces, en algún punto yo lo observaba y cuando veía que el proceso estaba fallando, yo lo detuve. Le dije, no, así no es. Si tanto por tanto es esto, ¿cuánto es el resultado? Y él se equivocaba una y otra, hasta un punto en el que yo casi que llegué a gritarle, no, así no es. Esto más esto, ¿cuánto es? Y ya con miedo, ya todos tuvieron recuerdos de la infancia, ya. Esto más esto, ¿cuánto es? 5. El punto es que en el proceso para obtener la respuesta a la operación que hacía, me di cuenta que no era el correcto y yo lo detenía. Y le direccionaba para que hiciera la operación, para que le diera la respuesta. Hermanos, cuando nos estimulamos bíblicamente, tenemos que actuar de cierta manera similar, porque tú buscas detener al hermano y darle ese alto si tú estás viendo que aunque él conoce el proceso para ser cristiano y conoce el resultado al que va, el futuro que le espera, pero si en el proceso él está haciendo algo indebido, tú vas y lo paras y buscas estimularle, decirle, no, así no es. Te recuerdo qué es lo que debe importar en este proceso. No lo hagas de esta manera, no es el sentido. La Biblia te está diciendo esto. Evidentemente no lo haga con su servicio, no lo haga como yo en ese sentido. No sea impaciente, tenga tacto, por favor. Hágalo con gentileza, hágalo con regularidad, porque esto va a pasar seguido.
Porque así como pasó con mi sobrino, el punto era ayudarlo a reconocer y a eliminar todos los malos hábitos que él estaba haciendo en su proceso. De la misma manera, nosotros podemos llegar a tener malos hábitos teológicos a los que hemos entrado y necesitamos el estímulo de usted para corregirnos en el caminar. Y ojo, el llamado no es solo corregir lo malo, hermanos, sino que modelar lo correcto. Y de esta forma somos llamados a exponer todas las falsas concepciones y ayudarnos unos a otros a deleitarnos en esta verdad. Como dice Pablo en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Concluyo con lo mismo que le mencionaba al inicio, citando al pastor Chad Bird. La palabra de Dios, hablada de la boca de un hermano, es más fuerte que la palabra que hablo en mi propio corazón. Nunca la convicción de la verdad del evangelio va a ser más fuerte que cuando tú me la recuerdas a mí. Yo la puedo saber en mi corazón. Yo me puedo memorizar, Juan 3:16, Filipenses 4:13, versículos que me pueden fortalecer, pero va a tener un efecto diferente cuando tú me lo dices a mí. Porque así nos estamos aguzando, nos estamos estimulando. Ese es el diseño del cuerpo, hermanos. Dios nos diseñó con esa necesidad de vivir en comunidad. Tú me necesitas, y esto lo digo de la manera más humilde posible. Yo necesito de ti. Y tú necesitas de este pecador para ser estimulado. Ese es el diseño de la iglesia. Solamente así podemos crecer otra vez. Efesios 4:15, cuando nos hablamos la verdad en amor, crecemos a la estatura de aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo Jesús. Y esto es lo que el estímulo bíblico logra en Cristo con el poder de su Espíritu Santo. Hermano, que el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón a la luz de todo lo que hemos aprendido, porque vaya que sí necesitamos ser estimulados por la verdad del evangelio a través de nuestras vidas. Oremos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.